Eones atrás, la supervivencia ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más astutos. Toda esa experiencia adquirida será revelada por los dinosaurios en la tele. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, pues hoy tenemos un programa súper espectacular, con unos amigazos de cada mes, los Dino Classic. ¿No es así, Víctor? Claro. Hoy estamos de manteles largos porque sí, el programa va a estar de peluches. Así es de que gracias a todos ustedes, a nuestros amigos, a nuestros seguidores por estar siguiendo el canal de las estrellas de los trabajadores de la televisión y los medios de comunicación. Así es de que Dinosaurios en la tele les da la bienvenida, ¿o no, mi querida Bebesauria? Así es, y como siempre un placer compartir con ustedes, compañeros, el día de hoy este programa tan especial de Dino Classics y con nuestros Dino Classics y sus invitados. Muchísimas gracias a todas las personas que nos van a ver tanto en la transmisión en vivo como en la retransmisión. No se les olvide seguirnos en la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele .50 años, y suscribirse a la página de Dinos Oficial en YouTube. También enviarnos estrellas a la cuenta de Spin Oxo, que es la número 4217-4700 9169-8031, 4217, 4700, 9169, 8031. Y también primer premio. Y también a Banco Inbursa a la cuenta 4658-2850 17640149, 4658-2850 1764-0149. Así es de que, como ya les hicieron mención mis compañeros, el día de hoy vamos a tener un programa muy especial. Esperemos que les guste. Y ustedes dicen si ya empezamos a presentar. Espérame tantito. Nomás déjenme decirles que hoy, exactamente hoy murió la señora Silvia Pinal. Acaba de morir hace una hora, menos de una hora. Acaba de fallecer nuestra compañera y amiga Silvia Pinal. Todos trabajamos con ella. Y pues desde aquí le mandamos pues nuestros pésames. Bueno, yo de parte de mi persona, le mando mis pésames a su familia, que a todos los conozco, a Luis Enrique, a Alejandra, a Silvia, a todos los conozco bien, y porque pues, desde chiquillos iban a los estudios, ¿no? La acompañaban a ella, y a Enrique Guzmán, ¿no? que son los que quedan. Pues mi pésame, en especial a todos ellos, por la muerte de una diva del cine, de la televisión, y yo les decía a mis compañeros hace rato en el previo, les decía yo que a mí se me hacía mucho más bonita que María Félix, pero bueno, ya nada más se las dejo, y pues de verdad tenemos un gran programa hoy con los Dino Classic. Adelante, mi querida Angélica. Así es, pues nuestro más sentido pésame a toda la familia de la señora Silvia Pinal, que descanse en paz, mucha luz en su camino y mucha fortaleza y una pronta resignación para cada uno de sus familiares que quedan aquí. Un fuerte abrazo también para todos ellos. Y pues pasando a otra cosa, hoy tenemos la presencia del ingeniero Ignacio Vázquez Montes, y yo creo que él va a ser quien nos va a estar haciendo la presentación de todos los compañeros. Buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Buenas noches, Angie, buenas noches, Víctor, buenas noches, Polo. Qué gusto estar otra vez con ustedes. Me da muchísimo gusto, y hoy vamos a presentarles la televisión educativa en México. Esto me dio la idea, el pollito, como ustedes le dicen, yo sé que es José Luis,
y porque él participó ahí en UTE. Y bueno, pues recordé también a mi invitado, que más tarde lo van a ver. Y bueno, pues saludo a Carlitos. Carlos, ¿cómo estás? Bien, gracias a todos, gracias por la invitación y también de mantenerles largos ahí con tu invitado. Creo que yo siempre he estado muy abierto, creo que hoy voy a aprender mucho porque tengo entendido por lo que hemos platicado tú y yo que él tiene mucha experiencia y ha trabajado mucho en lo que es la televisión educativa. Tengo varias preguntas que espero yo que con eso yo voy a aprender bastante. Muy bien. Bueno, también está Perdón, Nachito, sí. en cuanto esté ya listo José Luis Arteaga, que veo que se está terminando de maquillar y se lo switcho, ¿ok? Para que no tengamos ningún problema, voy a salir de cuadro y ustedes siguen presentando a los compañeros, ¿sale? Bueno, o sea que si estoy aquí atrás, al pendiente de lo que ustedes expresen y pues ya hay necesidad de que les ponga yo material, me avisan, por favor. ¿Sale? Claro. Ok. Pues también está entre los invitados, bueno, entre los participantes del programa, Gilberto. Gilberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Nos encontramos aquí un poquito con frío, pero ahí vamos. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Y vamos, como dice Carlitos, a presenciar algo que muchos no sabemos o que muchos no saben, cómo era la televisión educativa. Pues adelante, aquí estamos y estaremos presentando o viendo lo que podamos hacer. Ok, oye, Polo, Sí. tú también trabajaste en UTE, ¿no? No, yo no. Bueno, fui a hacer unos programas que me envió Quintero, Ángel Quintero, me envió a hacer unos programas para niños, que querían hacer una prueba de a ver si podíamos hacerlos en vivo, para hacer 5 programas de la semana, ¿no? Y fui a hacer creo que 15 programas, pero una sola vez fui a UTE, hice los programas y ya, hasta ahí quedó, ¿no? No trabajé mucho. Mira, saludos, Guillermo Cuellar Mercado, saludos amigos desde Nueva York. Desde Nueva York. Está bien. Está haciendo mucho frío por allá, ¿no, Cuellar? Dice, me acuerdo de con Bartolo, que en paz descanse. Bartolo no se ha muerto. No, de Silvia Pinal, perdón. Silvia Pinal está en Bartolo. Sí, lo que pasa es que, si recuerdas, tenían un programa entre Enrique y Silvia, y él se llamaba así, se nombraba así. Uh-huh. Ese programa pasaba en el Estudio A. Sí, pero yo me acuerdo de haber hecho Bartolo nada más con Enrique Guzmán, cuando llegaron a San Ángel. Sí, claro. Nomás estaba él. Él hacía su personaje y lo hacía Humberto Navarro, el productor. Cuando llegaron en la fusión, porque el programa que hacían ellos era Silvia y Enrique. Ajá, exacto. Tiene razón. Sí, y yo pues me saltó. Pues sí, pues adelante, yo les digo, yo creo que una de las más grandes actrices que ha tenido el cine mexicano, de verdad, te los digo con todo respeto. Yo conocí a mucha gente, pero ella guapa, talentosa, divertida, no, tenía la señora todo, ¿no? Y pues se nos ha ido. Ustedes también trabajaron con ella, me imagino. Sí, claro. A mí me tocó trabajar con ella la primera vez que trabajé con ella fue en un Visitando las Estrellas con Paco Malgesto, que fuimos a hacer la entrevista a su casa. Y pues estaba muy joven, y como dicen, ¿no? Muy bonita, es muy bonita. Y seguirá siendo bonita. Que en paz descanse. Claro. Sí, bueno, pues tienes razón. Oye, pues quisiera yo cambiar el tema. Vamos a entrarle a este tema que es muy importante para la televisión y para México. La verdad es que
hubo gentes muy valiosas como el bachiller, el licenciado Álvaro Galvez Fuentes, que también estuvo muy presente en esto. Y de esto nos va a platicar el ingeniero Ariel Telles de la Parra. Arielito, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi Nacho? Ya tuve el gusto de saludar a los otros dinos. Me da mucho gusto saludarlos y además agradecerles su invitación porque pues, realmente es un placer, ¿no? Estar aquí con tanta experiencia junta. Así es. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Ok, Arielito, ¿cuándo empieza esto de la televisión educativa? Yo me recuerdo a la maestra María Elena King en dos programas que yo me recuerdo de ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Luis. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, ingenieros, aquí, escuchándolos. Qué bueno. Vamos a recordar viejos tiempos cuando trabajamos en UTE. Ajá. Ok. Yo no sé si te recuerdas de Ariel Telles de la Parra. No recuerdo. Yo llegué en el tiempo del ingeniero, el director general, que era el ingeniero Lira. Sí, ya fue posterior. Yo salí en 78, 79. 78, 79. Sí, y Lira ya se quedó ahí, pero él fue director ya en los 80s. Ajá, exacto, fue cuando yo entré. Ahí estaba él como director, y como director técnico era Maldonado. No sé si lo recuerden a él. Diego Maldonado Ramos. Diego Maldonado, exactamente. Uh-huh. Diego Maldonado Ramos fue también operador de la central de video. Ajá. Sí, sí. Arielito, estábamos, perdón, José Luis, estábamos hablando acerca de los dos programas que yo me recuerdo con la maestra María Elena King. Es Yo Puedo Hacerlo y Un Paso Más. ¿Sí, Ariel? Sí, mira, ya entrando en materia, Nacho, la televisión educativa en México tiene antecedentes muy atrás, ¿no? Podría decir que las primeras cosas que se hicieron en educación en México son con fines más bien políticos, ¿no? En los años 30, el partido que era antes del PRI, el PRD, ¿no? PNR, perdón. Sí, PNR. Exacto. Adquiere un equipo de televisión, Western Electrics, y lo instalan justamente para educar al pueblo de México desde el punto de vista político, ¿no? Entonces es el PNR el que inicia sus transmisiones. Por ahí el primer enlace que hicieron fue hacia Cuernavaca, justamente, ¿no? Pero pues esto, como en muchas cuestiones de carácter político, dura mientras está el que los impulsa, ¿no? Es la época de Lázaro Cárdenas y se cierra la estación. Creo que la señal de llamada era XFO y se cierra. De hecho, el equipo quedó abandonado por ahí mucho tiempo, hasta que ese equipo, a finales de los años 30, ese equipo, esto ya es especulación mía, ese equipo es el que con el que comienza a experimentar don Guillermo González Camarena. Yo creo que son esas cámaras con las que él comienza a experimentar, y a partir de ahí hace sus
lo digo con todo respeto, ¿no? Sus pininos en la televisión. Y otro de los antecedentes, o de los que ya comenzaron a hacer televisión para educar políticamente, fue justamente en Alemania, ¿no? Y es Hitler, ¿no? El que instala Goebbels, que era su publicista, por ahí de los años 40, instalan un estudio de televisión y era un gran circuito cerrado en Alemania, ¿no? Que había los telepostos, ¿no? Viene corriendo el tiempo y a finales de los años 40 ya existía el Departamento Audiovisual en la Secretaría de Educación Pública. Claro. Claro. Ese Departamento Audiovisual trabajaba básicamente con filminas y con películas que mandaban sí, a las secundarias, películas que se conseguían en las embajadas. Y en el 48 o 49 se hace una gran exposición de medios audiovisuales. Y en esa gran exposición de medios audiovisuales que se lleva a cabo en lo que era la secundaria Leona Vicario, allí en el centro de la ciudad, creo que era la secundaria 2, ahí invitan a don Guillermo, y don Guillermo lleva una cámara de televisión, lleva su equipo y se ve pues la gran posibilidad que tenía la televisión para aplicarla en educación, ¿no? Y bueno, ya un poquito después, se acuerdan que sale al aire primero Canal 4, luego salió el Canal 2 y luego salió el Canal 5 como canales independientes, ¿no? Pero don Guillermo siempre tuvo la visión de utilizar la televisión para cuestiones educativas. Y aquí hay un salto grande en el tiempo, por lo menos en lo que yo tengo de conocimiento, es que es hasta los años 64 más o menos, ya era secretario de Educación don Agustín Yáñez, el bachiller Álvaro Gálvez Cifuentes, ¿se acuerdan que tenía programas de radio? Creo que en la XCW, y ya había hecho alguna cosa en televisión. Entonces yo no sé si es don Álvaro el que convence a don Agustín Yáñez, o don Agustín Yáñez lo manda a llamar a don Álvaro para comenzar a preparar una serie de programas que sirvieran para mitigar el problema que tenían de la educación secundaria. O sea, la educación primaria, como quiera que sea, estaba con el plan de 11 años que instauraron, era que el objetivo en 11 años no debería haber gente que no supiera leer y escribir. Y por ahí, en los 64 seguramente, lanzan el primer programa de televisión para alfabetizar, y es la María Elena King la que comienza a trabajar con Yo Puedo Hacerlo, que fue el primer programa que se lanzó al aire, y se lanza con programas grabados a través de Canal 2, ni más ni menos, ¿no? Entonces, Canal 2 tenía creo que los programas eran de 28 minutos y todos los días salía al aire, ¿no? Esa serie, como fue tan exitosa, antes de que terminara la serie de Yo Puedo Hacerlo, que ya fue producida por la Dirección General de Educación Audiovisual, y el Departamento Audiovisual de la SEP se había convertido en Dirección General. Como a la mitad comienzan a hacer la segunda parte de alfabetización, que se llamó Un Paso Más.
Así es, así es. Tanto yo Así puedo es. hacerlo como un paso más, se inician totalmente en Telesistema Mexicano. Ahí se hacen las grabaciones. Yo no recuerdo si era en el estudio O o en el Q, cuando se comienzan a hacer los programas. Y En el O. en el O, ok. Sí. Un poco más adelante, la Secretaría, la Dirección de Educación Audiovisual, compra inclusive una máquina de videotape, una RCA TR5 portátil, solo pesaba 500 kilos. Esa portátil TR5 se instala ahí en el estudio O, justamente para hacer las grabaciones directamente. Creo, si no mal recuerdo, que en ese estudio había cámaras Marconi Mark IV de tiempo. Entonces era el Q, seguramente. Era Entonces, el Q porque el O era muy pequeño su estudio. Era muy pequeño. yo creo que sí, Nacho, porque te digo, inclusive Sí. estaba la videograbadora allí afuera y ahí se grababa todo y ya se mandaban al nuevo edificio de la Dirección de Educación Audiovisual que estaba en la calzada Circunvalación y Tabiqueros, ¿no? Entonces, Ajá. ya ahí se hacían copias y esas copias se distribuían a todas las televisoras del país, ¿no? No había todavía la red federal de microondas, ¿no? Entonces todo se mandaba a través de cintas de 2 pulgadas, ¿no? Y más tarde, bueno, ahorita estamos viendo las cosas que van saliendo a las... Ay, no se vayan a reír, por favor, esto es muy serio. El personaje Switcher se llama Ignacio Vázquez Montes. Y el que está dirigiendo es Sergio Vega Cervantes, en paz descanse, ¿no? Bueno, después de ya tener esas experiencias, la Dirección General de Educación Audiovisual compra su propio equipo, que fueron cámaras como esta que ahorita ven, que ven en la imagen, que fueron equipos... La EMI. La EMI. EMI importados de Inglaterra. ¿Se acuerdan que Inglaterra tenía en ese tiempo 3 marcas, ¿no? Que eran Marconi, la más fina, y eran EMI y PAI, eran las dos. Claro. Había otra que ahorita Esta todavía es de Torreta. Todavía es de Torreta, pero ya es de Vidicón, ya no es, Sí. ya no es Torticones, ¿no? Tenía un Vidicón de 1 pulgada. Estas cámaras, pues, tenían, como dices, Nacho, torreta de 4 lentes, ¿no? Y pues eran una belleza esas cámaras cuando estuvieron nuevas y mucho tiempo duraron, ¿no? Hasta que se pudieron comprar unas cámaras Marconi Mark V. Esas fueron las que fueron sustituyendo a estas cámaras semi. Y en 1967 se hacen los primeros programas grabados de telesecundaria que se transmiten vía microondas a las instalaciones que había unas teleaulas experimentales, que así se llamaba, Centro Experimental de Televisión Educativa, en la calle de Donceles, número 100. 100. Y en el primer piso, ahí todavía don Guillermo instala un circuito cerrado de televisión exclusivamente para alfabetización. Ese circuito cerrado debe haber durado un par de años y después ya se sustituyen los televisores que eran RCA, de estos grandotes, se sustituyen por televisores Majestic, ya hechos en México. Pero ahí en todas las aulas del primer piso que habían sido usadas para alfabetización se convierten en teleaulas para evaluar primero la primera serie de programas de primer año de secundaria. Se hace la evaluación y después de la evaluación se hacen correcciones y entonces ya quedan los programas definitivos, ¿no? Entonces aquí, pues un reconocimiento a todos aquellos maestros
que durante la pandemia no tuvieron oportunidad de prepararse, ni de evaluarse, ni de nada, ¿no? Esta foto que ahorita está al aire, la anterior, esta, es cuando don Agustín Yáñez, secretario de Educación, está dándole a don Álvaro Gálvez y Fuentes, le está dando la autorización oficial para salir al aire con Telesecundaria. Del lado derecho de la foto, junto a don Agustín Yáñez, está el que fue después secretario de Educación, don Víctor Bravo Aúja. Fue secretario después de Agustín Yáñez, y es cuando la telesecundaria se consolida y se comienza a expandir, porque al principio solo teníamos la cobertura de Canal 5, que era parte de Puebla, una parte reducida de Morelos, el Distrito Federal, y una parte también reducida de Hidalgo, ¿no? Esa era la cobertura primaria, ¿no? Después de eso ya se comienza a grabar el segundo año, también se evalúa, y el tercer año, cuando se termina de evaluar, entonces sale al aire la telesecundaria en 1968. 68. En 68 sale al aire, en 67 se inicia en circuito cerrado y se mandaba vía microondas de Circunvalación y Tabiqueros a Donceles número 100. Y ya después se manda por microondas de ahí de Tabiqueros, de Circunvalación y Tabiqueros, se manda directamente a Telesistema Mexicano para salir al aire. Ahí tuvimos el apoyo del ingeniero, ¿cómo se llama, Nacho? Tu tocayo, Nacho, que estaba en microondas, que él se encargaba de todo lo... Nacho Dávila, el ingeniero Dávila. El ingeniero Dávila es quien se encargaba de todos los, pues de hacer que la señal llegara de Tabiqueros hasta Donceles 100, que era toda una proeza, aunque era una distancia muy corta. Ahí estaba, perdón, ahí estaba Héctor Oyuela, el conejo. El conejo estaba... Héctor. Sí, el conejo estaba en Donceles 100 y el ingeniero Nacho Dávila estaba allí en Tabiqueros. Exacto. De todo era Nacho. En esta foto que está ahorita... A ver, ponme la foto, esta. Ahí, habla de este es el personaje que conoces, José Luis. El que está Altamirano. Javier Altamirano. El viejo Altamirano, sí, cierto. Sí, ahí está. Sí, ese es de negro. Sí, ahí está Javiercito, está a la izquierda está John Tiffin, que venía de Inglaterra a evaluar los programas de telesecundaria, y a la derecha está el profesor Antonio Nogués, que era el encargado del departamento de evaluación. Y Javier pues, es todo un personaje porque él realmente fue en la parte técnica, fue una pieza fundamental, ¿no? Manejaba sobre todo la parte de videotape. Ajá. Entonces era todo un personaje, ¿no? Editaba. El viejito Altamirano. Sí, el viejo, todos le decíamos el viejo, pero realmente cuando le decíamos el viejo tenía 40 y tantos años, ¿no? 50. No, yo lo vi cuando estaba encargado de un estudio ahí en la UTE. Sí, Javier tuvo la unidad móvil nueva, y la unidad móvil nueva, cuando estaba parada, era la cabina de transmisión del estudio B. Entonces, por eso era encargado del estudio y de la unidad. Exacto. Sí. Ingeniero Telles. Sí, señor. A ver, digo, después de esto que nos da, porque eres una enciclopedia y todo esto para mí, de verdad. De verdad, sí. Qué bárbaro. Te quería hacer una pregunta. Yo tenía entendido que la televisión, que la
televisión educativa empezó, como tú dices, en 1978, pero fue exactamente el gobierno que estaba, que no recuerdo quién sea, pero que fue para los pueblos, para las zonas rurales, porque ahí no llegaba la secundaria tal cual para poder dar clases. Posteriormente ya se fue metiendo dentro de México, porque había muchos estudiantes que no tenían acceso a la secundaria, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quería saber. Y por el otro lado, te quería preguntar, ¿qué programas educativos existen ahorita y cómo ha influido en México, ¿sí?, los programas educativos? Bueno, de lo primero, don Carlos, mira, hay un antecedente de la televisión educativa. Ya la televisión educativa, como nosotros la conocemos, que es un telemaestro utilizando diferentes recursos audiovisuales, en fin. Los antecedentes más cercanos a telesecundaria y a alfabetización fueron la RAI en Italia y estaba ya Francia, también tenía televisión educativa, y España tenía televisión educativa. España utilizaba sobre todo equipos Philips, que aunque la Philips fabricaba los equipos y los diseñaba para educación, en Holanda pues no había televisión educativa. Más bien el principal mercado era España, ¿no? Y aquí en América, los países que comenzaron con televisión educativa fueron Perú, como un par de años o 3 años antes que la telesecundaria, y no en Lima, no en la capital, sino en una de las provincias, ahorita no recuerdo qué lugar. Ahí comienza la televisión educativa, con mucha experiencia y con muy buenos resultados. Y Brasil fue el otro país que tenía televisión educativa, y era inclusive en la parte nordeste, estaba TV Universitaria, Canal 11, casualmente, de Brasil. Desde ahí se generaba mucha de la programación de televisión educativa. Y estoy hablándote también de los finales de los años 60, ¿no? Entonces comienza a haber mucha experiencia, ¿no? Entonces, toda esta experiencia, algunas cosas se toman y algunas personas, también ya tenía con mucho tiempo atrás, principios de los años 60, la NHK en Japón. Entonces, muchas de las personas que en México estuvimos en la televisión educativa, nos fuimos a capacitar a Japón también en los años 60, ¿no?, en producción de programas de televisión educativa. Entonces, sí hay muchos antecedentes y fueron bien capitalizados, ¿no? Entonces, con eso no sé si estoy respondiendo a la primera parte de tu pregunta. Sí, cómo no, está muy claro, muchas gracias. Y ahí hay un rol muy importante, lo subrayo y lo pongo con negritas, muy importante, de Telesistema Mexicano. Todavía no era Televisa, sino Telesistema Mexicano. Sí. Canal 5, Canal 4, ¿no? Que apoya mucho, no solo con infraestructura humana, porque el primer staff que hubo en audiovisual lo formó, no te voy a dar la palabra, Nacho, porque vas a conocer. Te va a colgar la medalla. Fue armado por Nacho, para hacer la programación grabada que al otro día sale al aire, ¿no? Adelante, Nacho, ¿quiénes eran? Sí, yo no sé si se recuerden tú sí, Ariel, Raúl Samaniego. Sí, Raúl claro. Samaniego era parte muy importante también en el sindicato cuando estaba con Gonzalo Castellot. Entonces una vez me llamó, era muy amigo mío, Raúl,
Samaniego, el pájaro. Me llamó para decirme que él tenía contacto, como era del sindicato, le pedían que se formara un staff, que si podía formar un staff para, inclusive para capacitar también a los maestros, ¿no? Entonces, pues a mí me tocó escogerlos. Entre ellos estaba Juan el Sopilote, Juan Díaz el Sopilote, Alberto Carrillo, el gordo, Alberto Carrillo, el Puma, Antonio de Silva, Antonio de Silva, el Puma, Filiberto Serrano, mi compadre, Landa, Francisco Landa, el galán Francisco Landa, el Piojo, Dávalos. Entonces conformamos un staff, pero también había otras gentes que estaban ya ahí del Columbia College, Sergio Arturo Vega y Pedro Javier Gutiérrez. Sí, te falta Alonso ¿Quién más? Rivero Mijangos. Alonso Rivero Mijangos, que era operador del máster del Canal 4. Y también y también uno de los hermanos Rodríguez que operaba videotape. Javier también. Javier Rodríguez Mondragón. Rodríguez Mondragón. Entonces, todas esas personas comenzamos a ir a trabajarle ahí, ¿no? A trabajar. Inclusive también me tocó hacer los programas él es Sergio Arturo Vega. Él estaba también en la Facultad de Odontología. En ese entonces, cuando está esta foto, es Escuela Nacional de Odontología, todavía no era facultad. Entonces, pues empezamos a trabajar ahí. La verdad que fue muy interesante y la verdad que nos sentimos muy a gusto, y ahí fue donde conocí al ingeniero Alier Telles de la Parra, que aunque no me quiso dar la palabra, me la tomó. Ahí conocí a este personaje. Por favor, con Nacho, siga con su... Con Nacho estamos celebrando este año los 60 años de conocernos. Entonces, así es. Por eso está tan viejo. Así es. Y de la segunda parte de tu pregunta, ingeniero Ramírez, ¿qué es lo que ahora nos ha dejado? Yo creo que hay un antes y después de la pandemia, ¿no? Yo les decía hace rato que mi reconocimiento a todos los maestros que durante la pandemia les dijeron al aire y como puedas. Y con esa autoenseñanza, yo creo que ha crecido y se ha consolidado es decir, son dos aspectos importantes. Uno, se ha consolidado la educación a través de los medios. El otro aspecto, el no muy bueno, es que nos hemos ido mucho por la cantidad de programas y por salir Mira, perdón, interrumpo tantito, esta foto que está es de la maestra King en el estudio Q, porque aquí lo que vemos del lado izquierdo es una Mark IV, ¿no? Así es. Entonces, estas eran las primeras lecciones de alfabetización, que es parte de los primeros programas, ¿no? Bueno, actualmente me voy muchos años para acá, ingeniero Carlos. Yo creo que una de las cosas importantes, hoy estamos hablando mucho de inteligencia artificial y casi todos los días nos llega un chat, un WhatsApp, algo que cuidado con la inteligencia artificial porque te van a clonar tu tarjeta, todo esto, tú lo otro, tú lo demás allá, ¿no? Entonces, vemos la inteligencia artificial como un enemigo natural de nosotros, ¿no? Pero también tiene sus virtudes.
Ahorita, por ejemplo, en este momento ya Google tiene un sistema en donde, digamos, un aula de 30 alumnos, por decir así, cada alumno con sus audífonos y con su tablet o con su PC o lo que sea, tiene acceso a una clase formal del tema que quieras, ¿sí? Pero con una ventaja, que tienes una asesoría personalizada, o sea, con inteligencia artificial, el maestro va a asistirte a ti en tu persona, las dudas que tú tengas, que pueden ser diferentes del alumno que está junto a ti o del promedio, ¿no? Entonces, Claro. digamos que esa es una de las virtudes que ahorita podemos encontrar en la televisión, y en la inteligencia artificial, que tampoco es nueva, ¿no? Tú recordarás, ingeniero Carlos, que las primeras películas de cine que se vieron sobre estos temas, ¿no? De temas futuristas, sobre inteligencia artificial y demás, son películas de los años 80. Sí. O sea, no es también nada nuevo. Lo que pasa es que se ha ido desarrollando y perfeccionando, ¿no? El sistema, ¿no? Y claro, igual que la televisión en la que nosotros fuimos creciendo, no digo que nacimos, pero fuimos creciendo con la televisión. La televisión es un medio neutro, igual que la radio, igual que muchos otros medios. Entonces el medio ahí está. ¿Para qué lo vas a usar? Esa ya es bronca del productor o del dueño del medio, ¿no? El mismo periódico, ¿no? El mismo periódico tú lo puedes utilizar para hacer propaganda negativa en contra de, o para hacer propaganda positiva en favor de, y cómo discriminas qué es verdad y qué es mentira. Pues depende de la cultura de cada uno de nosotros, ¿no? De la información que tenemos, de cómo podemos, de qué tanto, como dirían por ahí, de qué tan leídos y escribidos somos, ¿no? Entonces, ahí vamos a podernos dejar llevar por una noticia fake o por una noticia real, ¿no? Entonces, como medio, yo creo que es una maravilla. A mí no deja de sorprenderme, tanto la televisión como los medios actuales, me sorprenden, ¿no? Si hubiera, pues no existe el hubiera, ¿no? Pero si hubiéramos tenido las facilidades actuales en los años 50 o en los años 60, pues no sé, a lo mejor ya estaríamos enloquecidos, estaríamos encerrados ahí en un manicomio, ¿no? Pero si se acuerdan de los primeros programas que hacíamos recortando figuritas, haciendo la cámara oscura, en fin, que era mucho explotar el profesionalismo del iluminador, del operador de audio, del camarógrafo, de cada uno de los que eran el staff, era un artista realmente atrás. Y el presentador, bueno, pues indudablemente que había presentadores buenos, malos, en fin, pero quienes hacíamos realmente la magia de la éramos los que estábamos atrás de las cámaras, incluidos los ingenieros, ¿no? Y muchos ingenieros que luego decíamos, ¿a poco este es ingeniero, no? Hay gente muy valiosa, ¿no? Gente valiosísima, ¿no? Que su humildad le impide estar en el estrellato, pero que gracias a eso la señal sale al aire, ¿no? ¿Se acuerdan cuando no había red federal de microondas, no? Pues ahí andábamos planeando una microonda de un edificio a otro, y en fin, ¿no? Ahorita llega una unidad móvil y se clava al satélite y dice, pues qué chiste tiene transmitir. No, pues realmente no tiene chiste, ¿verdad? Es muy serio. ¿No? Fíjese, señor, Claro. que yo recuerdo que la unidad de televisión educativa era antes UTE,
educativa y cultural, tenía su departamento de dibujo, donde le hacían todos los mapas para que ya el switcher ya metiera el croma o mapas, letreros, todo eso. Era exactamente para eso el departamento de dibujo. Ajá, exacto. Sí, y además la televisión educativa en México nunca ha tenido grandes recursos económicos, ¿no? Lo que tú dices ahorita, sí había un departamento de dibujo, pero muchas veces los mismos maestros en su casa hacían las tiras, letreros, en fin, y luego la bronca era para el camarógrafo, ¿no? No te muevas, oye, da foco, y claro que con un larincito, pues dar foco estaba en chino, ¿no? Pero bueno, así era. Y antes de que hubiera el chroma keyer, pues los cartones se tenían que poner ahí, pegar en una cosa negra y a ver quién le entendía, ¿no? Ahí en las fotos que les dejo, por ahí va a encontrar Nacho, les va a explicar luego. Hay una foto donde está el pájaro samaniego dirigiendo de los primeros programas, donde todo el equipo llegó. Y ahora, ¿cómo lo instalamos? Pues jálate 2 escritorios, y encima de los escritorios iban los canales de cámara, los monitores y todo, y como sea, ¿no? Entonces salíamos al aire por obra y gracia de Dios, ¿no? Porque inclusive yo me acuerdo que hubo ocasiones, ¿no?, en que fallaba el equipo, como esa foto que vieron donde está Nacho ahí switchando, donde salíamos al aire con una sola cámara, porque la cámara 2 se había tronado, ¿no? No, entonces, a ver, mira, perdón. Este es otro tema más adelante. Ya es en la Facultad de Medicina, Ariel. Este equipo lo instalamos ahí, Ariel. Sí. ¿Sí te recuerdas? Sí, claro, ¿cómo olvidarlo? Sí, o sea, ya después de audiovisual, que después se convirtió en UTE, ya hubo el boom. Bueno, la universidad tiene también muchos antecedentes. Don Guillermo instaló en la Facultad de Medicina un equipo en los años 60. Sí, y al igual que en el Centro Médico Nacional. Y desde el Centro Médico Nacional y desde la Facultad de Medicina se hacían programas en color en los años 60, ¿no? Ahí está Filiberto Serrano. Claro, Filiberto Serrano. Con su peinado de moda. ¿Qué me puede decir de Mavic? ¿Qué era Mavic? Material y didáctico, algo así. No me acuerdo la traducción de las siglas. Primero fue Mavic y después fue televisión UTEC, ¿no? Sí. Audiovisual, no me acuerdo muy bien. Y ya después fue UTEC, Unidad de Televisión. Primero fue Dirección General de Educación Audiovisual. Fue primero. Luego Dirección General de Educación Audiovisual y Divulgación, porque era una super dirección general. De ahí dependía secundaria, dependía radio primaria, que cubría toda la República, dependía Radio Educación, ahí surgió Radio Educación. Radio Educación. Sí, y dependían todas las bibliotecas de la República Mexicana. También había una unidad de cine que cuando terminaron los Juegos Olímpicos, donaron, el gobierno federal donó el equipo a la Dirección General de Educación Audiovisual, que eran cámaras de 35 milímetros. Allí uno de los camarógrafos que andaba haciendo sus pininos,
justamente era Epigmenio Ibarra, era que después se fue a la guerrilla El Salvador como camarógrafo, ¿no? Y ya después, pues ya es otra historia, ¿no? También Pero, el videocine, ¿no, señor? ¿quién? El videocine, que era donde proyectaban la cinta. Sí, con el cine en la televisión el ingeniero Carlos Ramírez seguramente vivió esa parte, porque el cine, primero la televisión adopta el formato del cine, ¿no? Que ya estaba muy conocido, ¿no? Y además ya estábamos muy familiarizados con ese formato, ¿no? Pero había diferencias. El cine corría para engañar al ojo humano, corría a 24 cuadros por segundo. 24, sí. Y el diseño de la televisión era, digamos, a 30 cuadros por segundo, que realmente no eran 30 cuadros, sino eran líneas, ¿no? Las 505 líneas por cuadro, que por 30 cuadros por segundo daba 15.750 líneas, en fin. Entonces el ojo humano no alcanzaba a separarlas, pero no eran compatibles el cine y la televisión, porque había esa liberación de la imagen, ¿no? El flicker que se llama, ¿no? Entonces había que convertir, sí, ingeniero. No, nada más de veras, vuelvo a insistir, eres una enciclopedia, son una enciclopedia. Nachito igual va contigo. Y me da mucho gusto estar aquí ahorita aprendiendo mucho con ustedes. Nada más quería comentarles algo sobre una diferencia entre las Mark IV y las Mark V. Las Mark IV eran las que eran completamente de bulbos. Y ya cuando llegaron las Mark V fueron las cámaras híbridas que traían bulbos y traían transistores, los primeros transistores que empezaban a salir, porque a mí me tocó trabajar con esas dos cámaras. Y por último, yo quisiera hacer una última pregunta nada más, que creo que es volviendo a lo mismo de la supervisión educativa. ¿Qué programas educativos existen ahorita en la actualidad? ¿Ustedes saben? Yo la verdad no lo sé, perdón. Ahorita tal vez aquí mis compañeros tengan una buena respuesta. Yo ahorita estoy viendo que muchos programas que se hicieron muy buenos, como Plaza Sésamo, por ejemplo, de repente por ahí repiten alguna cosa, ¿no? Pero hemos caído mucho, ingeniero, es mi apreciación personal, hemos caído mucho en la cantidad y hemos dejado la calidad a un lado, ¿no? Entonces, sobre todo cuando entra la producción japonesa, que comienzan a hacer las cosas a una velocidad extraordinaria, porque llenar 24 horas de televisión al día durante un mes no es fácil, ¿no? Entonces, pues, ¿qué quieren? ¿Calidad o cantidad? Pues se van por la cantidad, ¿no? Entonces, yo ahorita no sé exactamente cuántas horas tendremos al día disponibles. 5,000 horas al día de producción entre series, deportes, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, ahorita, como decir, mira, te vas a ciertas estaciones, pues ahí sí son programas educativos, ¿no? Pero siempre requieren, desde mi punto de vista, el auxilio o de los papás o de los maestros, porque el gran error en el uso de la televisión concretamente fue que dejaran los papás en manos de la televisión a los niños, ¿no? Porque sin más ni más, pues no sabíamos los papás qué veían los hijos, ¿no? Y en la televisión había cosas buenas y no tan buenas, ¿no? Y no estoy hablando cuando mis hijos eran chicos, pues ya sabíamos que a las 10 de la noche ya no más televisión, ¿no? Porque entraban los programas para adultos, ¿no? Los programas para adultos pues no tenían nada de escandalizante, ¿no? La temática era, pero no las escenas. Y ahorita con toda la facilidad del mundo, vemos escenas que
que particularmente no me escandalizo yo, pero digo, caray, qué educación, entendiendo educación por la palabra educare, ¿no? Es modificación de la conducta, ¿no? Entonces, ¿qué educación estamos dándole oportunidad a los pequeños de que tengan en este momento, ¿no? Cuando nosotros paso a paso los íbamos orientando y diciéndole, a ver, hijo, esto es así, 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 y ahorita le dice, a ver, hijo, vamos a hablar de algunas cosas. Sí, papá, ¿qué quieres que te resuelva, no? ¿Qué problema tienes que te resuelva, no? Entonces, ingeniero, yo creo que, bueno, a mi muy humilde opinión, yo creo que faltaron escritores o creatividad en esas áreas de trabajo, porque lo último que vimos fue Plaza Sésamo, educando en la televisión, que eran programas repetitivos. Paco, cómete esta galleta porque luego viene la A, luego viene la B, luego viene todos estos rollos que nos trajeron ya al último, pero ya no hay nada. Ahora, yo me acuerdo, por ejemplo, acá en Televisa, nosotros presentamos un programa piloto acerca del micro y el macro, sobre una persona que decía, ¿por qué no nos vamos a ver en el micro, los microorganismos, cómo trabajan, por ejemplo, las células que tenemos en los dientes, dentro del cuerpo, y hacemos un programa con que cada quien tenga su personaje? Y entonces, explicado hacia los jefes, decía, no, pues eso ni vende, eso no vende, ¿no? Acá en la televisión comercial. Ahora, si lo presentábamos en UTE, pues primero para entrar, ¿no? Para entrar con las personas que hay dentro de una televisora que es prácticamente de gobierno, ¿no? Entonces es muy difícil. Ahora, en mi pueblo yo digo, por ejemplo, hay telesecundarias, y creo que telepreparatorias, ¿no? Entonces sí ayuda mucho, pero yo digo, en aquellos tiempos, yo hablo de la televisión, de lo que hicimos nosotros. O sea, si nosotros hubiéramos presentado un programa, o lo presentamos, un programa, le hubieran dado cavidad ahí en UTE, así acerca, porque vienen de estos programas de Plaza Sésamo vienen de Estados Unidos completito, como ahorita el Endemol y todas estas cosas que vienen, pues nos siguen surtiendo de programas. No hay creatividad en México. Bueno, eso es lo que yo opino. Yo creo lo que pasa es que ahorita hay un, no sé si saben de EduSat, es educación por vía satélite, por ahí sigue pasando la telesecundaria. Antes, no sé si recuerdan que se pasaba por el Canal 4. Ajá. La telesecundaria. Sí. Yo recuerdo que cuando iban a poner las parábolas a estados, a Oaxaca o a donde fuera, se iban con su camioneta a poner a las telesecundarias las parábolas. Mándeme. Yo creo que Polo has tocado un punto neurálgico en este asunto, ¿no? Que es la televisión educativa nos cuesta mucho y no vende, ¿no? Entonces, pues no le invierto por ahí, ¿no? Como negocio. Pero no dejamos de ver que justamente el mejor negocio en nuestra vida es educar a las generaciones que vienen, ¿no? Porque cuando consolidamos la educación, en ese momento las generaciones que vienen van a ser mejores generaciones, ¿no? Y si los dejamos a su libre albedrío, pues tenemos un tejido social totalmente desmembrado, ¿no? No tiene patas ni cabeza, ¿no? Entonces, Canal 11 hizo un esfuerzo al principio, ¿no? Por hacer televisión educativa, pero ahorita y ahí tenía pues apoyo gubernamental, finalmente es un canal del gobierno, ¿no? Pero ahorita pues se ha convertido el Canal 11 en un medio de propaganda federal, política, comercial. Entonces, pero bueno, por ahí andamos. Entonces,
qué bueno que hayamos hecho nosotros lo que nos tocó hacer en el momento que pudimos hacerlo. Qué bueno que lo hicimos de la mejor forma posible y que podemos capitalizar eso para que nos pongan estrellitas, ¿no? Sino para que en nuestro íntegro sepamos que hicimos lo mejor en nuestro momento, ¿no? Y yo creo que la solidez de este grupo en el que ahorita estamos se debe justamente a eso. No es casual que estén ustedes reunidos, ¿no? Es justamente porque el objetivo común ha sido hacer las cosas bien en su momento y sin esperar la estrellita en la frente, ¿no? Yo creo que es lo que los mantiene a ustedes, ¿no? O lo que nos mantiene, ¿no? Porque de alguna manera yo me siento integrado con ustedes, ¿no? Está integrado, ingeniero. Ya sabe que esta es tu casa. Esta es su casa y las veces que quieran. Qué interesante el programa, de veras. Audiovisual, la unidad de audiovisual. Sí, esa unidad la hicimos nosotros totalmente. Compramos el chasis Dina y le hicimos la cabina y todo, ¿no? Inclusive ahí ven que las cámaras se podían montar arriba en el techo, ¿no? Y en alguna ocasión usamos la unidad caminando, ¿no? Para hacerla. Esas cámaras son unas Mark V que el ingeniero Carlos operó. Son Mark V esas y nos daban mucha lata el viewfinder, ¿no? Pero aquí inclusive ese día que estábamos haciendo esta transmisión en Tepito cayó una lluvia fuertísima y esa cubierta que tiene la Mark V era una cubierta plástica justamente para las lluvias, ¿no? Y hay otra ahí donde está el camarógrafo con su paraguas y para cubierta, ¿no? No, qué padre foto, ¿eh? Sí. Fíjate que a mí me da mucho gusto porque no sabía yo mucho de audiovisual y de la historia que nos están contando, ¿eh? Y yo trabajé en la unidad de televisión educativa y pues no sabía de que pues no conocía al ingeniero Ignacio. Y pues lo conocí por acá, por los dinos. Ajá. Pero no sabía tampoco que había trabajado en UTE, y usted tampoco, señor Ariel. Bueno, es ingeniero también, ¿verdad, señor Ariel? Sí, es ingeniero. Y de los buenos, ¿eh? De los buenos. Mira, oigan, es perillero azul. Aquí vamos a hacer Alejandro, Ariel, lo que pasa es que Polo y Víctor identificaban a los ingenieros por su perillero. Exacto. Vamos a hacer el año que entra, vamos a hacer el concurso del perillero de oro, a ver quién se lo lleva, el perillero de oro, como el mejor ingeniero. Bueno, yo no me quiero despedir antes de otra cosa. Yo siempre he presumido que pues trabajé en Televisa mucho tiempo, Telesistema Mexicano primero mucho tiempo, trabajé en muchos programas musicales sobre todo, hice muchos noticieros, incluso al final de mi carrera aquí en Televisa trabajé en telenovelas, cuando las unidades de control remoto las pasaron a San Ángel. Pero les juro que yo ignoraba una cantidad, bueno, todo lo que acaba de decir el ingeniero Telles, qué bárbaro. Nachito, pues otro con el que siempre he convivido y que nos conocemos desde hace muchos años también, que también es una enciclopedia en todo esto. Pues les quiero dar las gracias más que nada porque he aprendido mucho, de veras. Yo siempre he estado abierto a que yo siempre voy a aprender toda la vida. A mis 82 años sigo aprendiendo, señores. Entonces, les agradezco mucho lo que hoy he aprendido. Gracias, ingeniero Telles, gracias, Nachito, gracias a todos, ¿eh? A tus órdenes, Carlos. Mucho gusto. Lo que pasa es que nosotros, entre comillas, muchos nos quedamos dentro de Telesistema o Televisa trabajando. Por ejemplo, el ingeniero Carlos Ramírez y yo nos topamos muchas veces porque estábamos también en control remoto. Entonces, de control remoto no teníamos mucha facilidad de estarnos yendo a un lado a otro,
porque se nos juntaba todo el tiempo, era estar ahí. Por esa razón, ¿no? Ariel, aquí quisiera que nos platicaras también tu intervención para la universidad, porque parece ser que estuvimos en Yo Puedo Hacerlo, que es alfabetización, telesecundaria, nos brincamos preparatoria y llegamos a la universidad. ¿Cómo fue que llegamos a la universidad? De un equipo que trajo el presidente Luis Echeverría de Japón. Pues, bueno, la universidad tiene muchas. Aquí está otra vez Nacho con Sergio Vega. La UNAM tiene muchas. Yo creo que la UNAM, para mí, es uno de los lugares más agradables para trabajar desde el punto de vista técnico, ¿no? Aquí en esta foto están Pedro Javier Gutiérrez, Sergio Vega, está Nacho Vázquez. Aquí los contemplan a ustedes como 300 años de ¿no? Sí. Experiencia. Y la UNAM, tuvimos la suerte de integrarnos con el propósito de darle homogeneidad a todos los productos, a todos los equipos, porque en los años 70 casi todas las escuelas de la universidad, por lo menos en el campus de Ciudad Universitaria, tenían equipos. Déjame esa foto. ¿Te recuerdas esta foto, Ariel? Sí, una parrilla que tuvimos ahí en ¿cómo se llama? Avenida Coyoacán 1018. En Avenida Coyoacán 1018, sí. Que ahí tienes ahí puestos unos, ¿cómo se llamaban estos? Para jalar para bajar y subir las lámparas, que estas se compraron con un donativo de la OEA. Bueno, es una de las cosas que ahí se instalaron, ¿no? Bueno, en la UNAM en los años 70 casi todas las escuelas tenían algún equipo de televisión, pero no eran compatibles ninguno con ninguno. O sea, todos los equipos habían sido comprados, donados, había inclusive equipos con normas NTSC, con normas PAL y con normas inclusive francesas, ¿no? Entonces, no eran equipos compatibles, ¿no? Entonces, el primer paso que tuvimos la oportunidad de hacer ahí fue justamente darle homogeneidad a todos los equipos y descartar los equipos que no fueran compatibles entre sí, es decir, que no fueran NTSC, ¿no? En pocas palabras. Y ahí se comenzó a trabajar ya con equipos ya semiprofesionales, ¿no? ¿Se acuerdan que en los años, tú te acordarás, ingeniero Carlos Ramírez, que estaba muy marcado 3 niveles, que era el nivel broadcast, el nivel industrial y el nivel doméstico, ¿no? Doméstico, sí. Entonces, en el nivel doméstico, pues se valía de todo, ¿no? El caso es que se viera imagen, ¿no? En el nivel industrial eran más bien los tubos de 1 pulgada y inclusive de 3/4 de pulgada y hasta de media pulgada, ¿no? Media pulgada. En el industrial. Y en el broadcast, pues todavía había los horticones de 4,5 pulgadas, horticones de 3 pulgadas, y luego ya con el advenimiento de color vienen los plumbicones. Plumbicones y horticones. Y horticones, ¿no? Y las primeras cámaras Los vidicones, perdón, se me olvidaba también. Sí, y plumbicones, ¿no? Sí. Y en las primeras cámaras portátiles, pues más que camarógrafos eran cargarógrafos, ¿no? Sí, porque pesaban. Y eso que traías tu esclavo cargando la grabadora, ¿no? Sí. Sí.
Como la BPR 3000, que traía la grabadora y traía el camarógrafo aquí. Sí, caray, ahí nunca te podías jorobar, ¿no? Solo te achaparrabas, ¿no? Sí. Era toda una experiencia, ¿no? Así es. Perdón, en los años 80 se transmitió también en Televisa. Recuerdo que en los estudios, en el estudio J, se hacía divulgación universitaria, ¿no? Es Claro, correcto. Sí. Y para la UNAM. durante una huelga. Sí, sí que eran programas que inicialmente echa a andar la Facultad de Contabilidad con Paco Utón por ahí. Con Paco Utón, sí. Sí, y después se queda esa serie. A lo mejor a ti te tocó, Angie, transmitir muchos de esos programas al aire. ¿Qué cree que no? A mí no, le tocó a mi papá. Ah, no me digas. ¿Quién era tu papá? Guillermo Ramírez Saldaña. Ah, ok, no tuve el gusto, pero sí, fue toda una época. Divulgación duró mucho tiempo, justamente hasta que comenzamos a reestructurar la programación de la UNAM, que fue a finales de los 80s, ¿no? Ajá, exacto. Sí, exacto, sí. Ah, pues qué bella época te tocó. Bueno, yo iba a visitar a mi papá, aún no entraba todavía a trabajar a Televisa, pero iba a visitarlo y ahí veía cómo se grababa todo eso. De hecho, creo que empezaron en los estudios, en el H, que estaba junto a LM. En el J. Era en el estudio J y como conductores estaba Talina Fernández, Lolita Ayala, Berry y no sé quién más. Ajá, pero en el estudio H también se llegó a hacer algo o no sé si en el estudio H era lo de telesecundaria y en el estudio J era lo de divulgación universitaria. Porque recuerdo haber ido a esos dos y ahí hacían ese tipo de programación. Adelante, Arielito. Pues mira, aquí en esta foto es interesante porque utilizando un monitor hecho por don Guillermo González Camarena en sus laboratorios, a lo mejor te tocó alambrarlo a ti, utilizando un monitor, Sergio Vega tiene arriba una cámara Philips de Vidicon y bueno, la cámara era totalmente transistorizada, ¿no? Versus el monitor todavía con los cinescopios estos redondos, ¿no? Sí, digamos que es un sistema híbrido, ¿no, ingeniero Ramírez? Sí. Super híbrido. Bueno, para conjuntar eso, pues imagínense, ¿no? La verdad, lo que en el comentario de que nos hizo Ariel, pues sí es cierto, ¿no? Es idearte cómo puedes echar a jalar un equipo con otro, ¿no? Aquí está, mire, esta es la Facultad de Medicina. Donde se hicieron los programas de apoyo a la docencia. Entre ellos, yo me acuerdo perfectamente de inhibición vagal en el corazón en una tortuga. Esto era para que los alumnos, cuando entraban a hacer la práctica, bueno, pues mataban muchísimas tortugas, ¿no? Entonces se hizo ese programa. Claro, a nosotros también se nos fundieron unas 5 y otras 2, 3 se nos perdieron ahí en el patio. Pero hicimos ese programa para que los alumnos de la Facultad de Medicina en sus prácticas primero vieran el programa y luego hicieran en la práctica con las tortugas. Esta es la Facultad de Medicina. Este equipo lo instalamos, Arielito. Sí.
Tenía dos caseteras, dos videocaseteras. Sí, ahí está Miguel Vázquez, al centro. Ahí está Miguel Vázquez y Sergio Arturo. Miguel Vázquez, mi hermano, que también trabajó en Televisa. Sí, ahí con el oso. Así es. Voy a tener que interrumpir tan amena plática porque nos estamos quedando atrás con los saludos y creo que nos van a reclamar los compañeros y amigos. Nos dice José Antonio González, saludos Polo, Angélica Víctor, mi estimado Carlos Ramírez y demás invitados, un lujo de programa. Es muy cierto, muchísimas gracias. Yolanda Parra, saludos y estamos a 19 grados en Whittier, California. Whittier. Oh, yeah. Ok. Campos Omar, muy buenas noches, saludos y abrazos de parte del ingeniero Mario Campos Sánchez a todos los panelistas. Muy bien, salúdame a tu jefe, mi querido Campos Omar. Alberto Hernández, hola, buenas noches. Dinos, buenas noches, amigo. Qué bueno que estás con nosotros. Y también nos dice Campos Omar, y los saludos, aquí estamos. Es que no quería yo interrumpir la plática también que están teniendo. Pero esto es importantísimo porque es el feedback del programa, ¿no? Roberto Javier Nolasco, buenas noches, dinosaurios, excelente charla, gracias, y te mandamos un abrazo, mi querido Roberto Jarochito, por tu cumpleaños el día de ayer. Espero que te hayas puesto completamente hasta atrás del pastel para que no te comas mucha azúcar, ¿eh? Y los iniciadores de la televisión mexicana, saludos, gracias, mis queridos amigos, no sé quiénes sean, pero a lo mejor eres nuestra querida amiga o su hermano o bueno, X. Ok, muy bien, ahora sí, vamos a continuar con la charla porque ya nos quedan muy poco tiempo. Sí, hombre, se va el tiempo muy rápido, más platicando con gente así. Esta es nuestra cabina, Ariel. En Cupra. Y ahí está Jacobo Barrera. ¿Qué estaba ensuciando, Ahí es cuando compramos unas máquinas BBU 100 o BBU 200, ¿no? Así es. Que eran ya digamos, profesionales, Sony. pero con de 3/4 todavía, pero el editor LRM 440. Sí, claro, era 440 y pues ya con podía salir al aire con este formato, claro, con su respectivo TVC, ¿no? Claro. Sí. No, esta época fue padrísima porque se hicieron programas de apoyo a la docencia, tanto para la Facultad de Química como la Facultad de Medicina. ¿Sí? Ese fue el principio de TV UNAM. Este fue el principio de TV UNAM. El ahora TV UNAM. Sí. ¿Cómo se llamaba, Nacho? Mira, aquí está el rector Rivero Serrano. Rivero Serrano y su servidor. Cuando todavía tenías canas negras, mira. Sí. Aquí está Arielito Telles de la Parra. Estamos grabando un programa de matemáticas. Con una para química. ¿Por qué sopla el viento? Se llamaba ¿Por qué sopla el viento? No, Nacho, discúlpame que te contradiga, pero este es el profesor Carrasco, el que está junto a Sergio. Hicimos un programa de matemáticas. Ahí estábamos usando una cámara Sony 6000. Todavía era de un tubo, pero era plumbicón que usaba Sony, que era de alta resolución, era un plumbicón de 1.5 pulgadas. Cierto. En Didacta, ¿verdad? En Didacta, sí.
Este es en la Facultad de Odontología. De las fotos que hoy te mandé, Nacho, ahí hay algunas de donde aparece Alonso Rivero, Mijangos, donde aparecen los Rodríguez, donde aparece el pájaro samaniego. Mira, ahí está Héctor Cervera. Don Héctor, para ti. Por favor. Don Héctor fue un apoyo muy importante para Telesecundaria al principio. Cuando muere don Guillermo, don Héctor se queda en la gerencia de producción y entonces es el que asignaba los tiempos, en fin, entre otras cosas, ¿no? Entonces don Héctor siempre apoyó mucho a la Telesecundaria. El personaje que está a la derecha es el ingeniero Ariel Tierdilles de la Parra, ¿eh? Cuando tenía pelo negro también. Y el de en medio es el profesor Ángel Hermida. Con el profesor Ángel Hermida se da la expansión de la Telesecundaria. Entonces nos salimos de la cobertura del Canal 5 para comenzar y lo digo entre comillas, ya para entonces estaba la Red Federal de Microondas operando. Entonces, la primera parte de la expansión de la Telesecundaria fue como ir a tocar puertas a cada gobernador y decirle, oye, te vendo la Telesecundaria, mira que es buena por esto y esto y esto. Y entonces era, por un lado, convencer al gobernador para que lo aceptara, convencer al radiodifusor local para que pudiera echar a andar su transmisor pues toda la mañana, y a cambio pues el gobernador les asignaba alguna cuota, en fin, ¿no? Y entonces así fuimos expandiendo Telesecundaria. Primero fue a Sonora con cintas enviando cintas de luego ya fue al sureste, que fue Villahermosa, fue Campeche y fue Yucatán, Mérida, a través de la Red Federal de Microondas. Y después ya fue Sinaloa, fue Culiacán, fue Tepic, fue Sonora, pero ya por la Red Federal de Microondas, y Veracruz. Veracruz también fue desde el principio, porque Canal 5 llegaba a Veracruz. Entonces, claro, fue Veracruz y fue la primera expansión de Telesecundaria, ¿no? Que también preguntabas, Carlos, que a dónde, cuál había sido la cobertura inicial, ¿no? Sí, claro. Que inicialmente era la cobertura primaria del 5 y ya luego con los convenios con cada gobierno local, fuimos expandiendo a otros lugares, ¿no? Ok, gracias. Entonces, ¿esas coberturas las tenían directamente a México con la Secretaría? Sí. La Secretaría certificaba la calidad de los programas y daba el certificado de secundaria. Ajá. Pero el pago de los maestros lo hacía cada gobernador, el pago de los maestros y de los coordinadores. Inclusive esa fue una virtud para los gobernadores, porque no necesitaban construir un edificio con una escuela secundaria, con maestros y todos los servicios. Lo que hacían era poner teleaulas, ¿no? La secretaría los capacitaba y el telemaestro que estaba el monitor en la teleaula, era un solo maestro en vez de todos los maestros de secundaria, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de costo, era mucho más abajo. Podías graduar el mismo número de alumnos, ¿no? Miren, esta foto que está ahorita viéndose, allí está al fondo, a la izquierda, está el ingeniero Ángel Chavarría Lugo. Ángel Chavarría fue
un tipo, a lo mejor alguno de ustedes lo conoció. Él trabajó inicialmente en el canal 11, pero también trabajó con el ingeniero Mike Hernández, que era el representante de Ampex en México. Ampex. Entonces, sí, Ampex. Entonces, el ingeniero Chavarría Lugo era de los técnicos de Mike Hernández que viajaban por toda Centro y Sudamérica para darle mantenimiento a las máquinas de 2 pulgadas Ampex, ¿no? Ampex. Un tipo... Estaba en... Ahí está una vez. Estas 3 eran las máquinas que teníamos en audiovisual. La de la izquierda es una Ampex 1100, que fue la primera máquina de transistores. No sé si recuerdas, Carlos. Exacto. La máquina antecedente fue la 1000 y 1000B y 1000C, creo. Con 2 racks de bulbos a un lado, ¿no? Y el sistema de transporte era horizontal, ¿no? Y luego está una RCA TR4, que era también de las primeras máquinas transistorizadas totalmente. Y la TR5 a la derecha. La TR5 y la TR4 eran iguales en cuanto a electrónica. La TR4 tenía su sistema de monitoreo del lado izquierdo y el sistema de transporte vertical en comparación con la TR5. Es la que hace rato decía que pesaba casi media tonelada. Era la portátil de la RC. Después de eso ya vino la BPR2B, ¿no, ingeniero? Ya vino cuando el sistema de 1 pulgada. Ajá, ya con 1 pulgada cambia totalmente y fíjate, cuando cambia de 2 pulgadas a 1 pulgada, 2 pulgadas desde mi punto de vista estaba en su máximo. Ya se podía hacer edición en 2 pulgadas, ya se podía hacer una serie de bellezas, ¿no? Angie, yo creo que lo recordará bien, porque al principio la edición en videotape era cortando físicamente como en las cintas de audio. Exacto. Aquí en esta le ponías una capa de ácido y en el microscopio cortabas la cinta exactamente cuadro y cuadro, ¿no? Y luego le ponías la imagen de plata y ya, ¿no? Claro, de todos modos, cuando pasaba la edición ahí por la cabeza de video, se oía el bzzz, ¿no? Pero no se salía de track. No salía de track, ni brincaba la imagen. Sí, exacto. Esa foto. A mí me tocó editar a navaja en videotape. Sí, nunca lo hice yo, pero vi en el microscopio cómo se veían los cuadros y cómo se veían los pulsos. Los pulsos. Sí, para hacer el corte a navaja, ¿no? Sí, su carrete era muy grande. Eran las cintas de 2 pulgadas. Ajá. Entonces cortabas los originales. Sí, no diagonalmente. No, recto. A donde ibas a hacer y luego ya recto y ahí ya ponías la cinta en este lado del microscopio, agarrabas como dice Miguel, para poder ver los pulsos, los veías, lo ponías bien y ponías el otro igual y también a la hora que ya estaba empalmado pegaba la cinta, una cinta plateada. Bueno, pues yo les quiero decir que todo lo que empieza y bonito se tiene que terminar, porque ya está Carlos Alarraqui, mándeme mensajes. ¿A qué horas me vas a dejar entrar? ¿Te quieres quedar con todo el rating? Me dice. Le digo, no. Como ya sabe que estamos el programa más el que tiene más contenido, más blanco de toda la red,
Entonces, pues le da envidia a Carlos Alarraqui, y no dice, ya, córtalos, por favor, que se vayan a su casita a dormir porque ya están grandes. No, no es cierto. Gracias, ingeniero Ariel. Gracias a todos, gracias, ingenieros. Fue un placer estar con ustedes. De gusto, un abrazo a todos. La verdad, sí. Gracias, realmente. Mucho gusto, ingeniero Ariel. Que no sea la última vez. Con usted se aprende demasiado. Usted es la educación en Dinosaurios en la tele. La verdad, sí, hay que volver a aprender todo, ¿eh? En serio. Hay gente que... A sus órdenes. Gente como el ingeniero. Gracias, Ariel. De nada, Nachito. Gracias, Ariel. Gracias, Ariel. A tus órdenes, Nacho. Gracias, ingeniero. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y pásenla bien.